¿Qué tal, amigos? Buen día. Gusto de estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos la presencia en estudio, invitada expresamente, de una de las comunicadoras televisivas y radiales emblemáticas del país, pero que por razones de naturaleza político-ideológica ha sido convenientemente sepultada, incluso por aquellos medios de comunicación donde ella da comienzo a la historia de la televisión uruguaya y también, por supuesto, su protagonismo en la radio. Estamos hablando de la inolvidable Marisa Montana. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias por el panegírico, perdón. Yo era... No soy responsable de ser histórica. No, pero lo sos. Yo recuerdo perfectamente bien uno de los programas más recordados y célebres de la televisión, que eran las 3 tareas de la buena voluntad, por su contenido de carácter solidario. Inclusive el propio Hugo Romay, cuando se conmemoraron los 50 años del canal, hacía referencia a ese programa como el más importante que había tenido el Canal 4. Fue mi fermento ideológico también. A ver, contanos por qué. Porque en ese programa me tocó investigar las instituciones públicas, porque era a beneficio de las instituciones públicas. Y yo, que trabajaba en la UTE, pedía excedencia y me iba, incluso estuve dormí 2 noches en la colonia Semboá, siendo intervenido por el doctor Barindelli, que era una maravilla de médico que estuvo trabajando ahí, hasta que renunció porque le volvieron a poner a los ladrones que él se muerdeaba, se los volvieron a poner, y entonces renunció. Pero eso, que es un inciso, porque yo me desvío mucho, pero me centro luego. Ver los cuadros bajos del Vilar de Bo, la situación en que estaban los enfermos de la colonia Etxepare, que era una colonia modelo a nivel continental. No sé si la conoces. Allá se producía todo. Se producía todo, desde la carne hasta la lana, todo. Una maravilla de colonia, la colonia Etxepare. Y estaba en un estado de abandono y de robo de los funcionarios tan horrendo. Yo vi niños, doctor Salle, que estaban sujetos del cuello a un alambrado porque tenían esquizofrenia o porque tenían otro mal, y estaban mezclados con distintas enfermedades que no podían convivir. Niños abandonados. Vi cosas en el Peñero del Campo, en la colonia Semboá, en el cuadro bajo del Vilar de Bo. Vi cosas que mi mente no hubiera imaginado nunca si no las ve. ¿Y qué efecto tuvo eso? ¿Cuál fue entonces la incidencia ideológica? Esto hay que cambiarlo. Bien. Esto es injusto. ¿A qué te vinculaste políticamente? Esto fue en el 61. Luego, cuando empezó el Movimiento de Liberación Nacional, con esos planteos del hombre nuevo, del hombre revolucionario, el ejemplo iluminante de la Revolución Cubana, del discurso del Che Guevara, la muerte de los compañeros en la universidad, de liberarse, de Susana Pinto, todas esas cosas casaron con mi necesidad de justicia, y pensé que era el camino en el que yo tenía que entrar. Pero me lo inspiró las tareas de la buena voluntad. Mi postura política empieza ahí. Es fantástico, pero bueno, no era eso lo que... Bueno, no, pero a ver, estamos entrando justamente en un tema muy importante, porque tú advertías que en ese momento la ideología socialista, ¿verdad?, era la que estaba abriendo una expectativa, una esperanza de cambio revolucionario para una sociedad capitalista que, según tú la estabas describiendo con ejemplos concretos, se presentaba como terrible, ¿verdad?, inequitativa, desigual, fragmentaria. Pero tú estás hablando de
de la sociedad del 61 en el Uruguay. Que ese año fue de denuncia. Los sobrevivientes que lo recuerden saben que la gente salía con una solidaridad tan brutal cuando yo les explicaba la realidad, porque todo el pueblo quería cambiar eso y donaba dinero para poder ayudar. Fue fantástico. En el segundo año me dijeron de dirección, no, tú no salgas más con la explicación de lo que pasa en las instituciones, van a ser las señoras de la comisión. Entonces las señoras de las comisiones salían con sus bisones y sus cadenas con sus libras colgadas y decían, precisamos cucharas, precisamos mantas. Ya la denuncia no se hizo más. Correcto, ya comenzaba en aquella época, bueno, desde siempre. La denuncia se les escapó porque yo la metí. El encubrimiento, ¿verdad? El encubrimiento salvaje que hacen los grandes medios de comunicación, que están casados económicamente con el poder, como para no patear contra el clavo, como vulgarmente se dice. Tuviste entonces la oportunidad de vincularte política e institucionalmente a los históricos del Movimiento de Liberación Nacional, Marisa. Te pregunto, ¿conociste, por ejemplo, a Sendik? ¿Conociste? Tangencialmente. Eran, de alguna manera, los que sabían. Eran, porque parecería que somos, de alguna manera, todos, aparte de ser gregarios, somos un poco, no sé si descansados en ser súbditos, cosa que rechazo. Pero cuando uno entra en una organización, piensa que el que está arriba es el que sabe más. Y piensa que la orden que viene bien pensada y uno está defendido y no va a pasar nada. De todos modos, yo abrazaba mucho la cosa política. Tanto es así que soy fundadora del Movimiento de Independientes 26 de marzo, porque me inclinaba a la lucha. Tanto es así que el Movimiento de Independientes no tenía candidatos. Nosotros adherimos al Frente Amplio como último recurso de un sistema del que reprobábamos. Pero entramos al Frente Amplio para que las bases del movimiento votaran al candidato que quisieran. Que ya, como sabemos, había ballistas, había blancos, había comunistas, socialistas, PDC. Exacto. Entonces nosotros que éramos un movimiento de unidad, que es todo lo contrario que pasa, porque nosotros, como hicimos después con el doctor Sartú, la corriente de izquierda, que quisimos hacer un consejo de unidad y no nos acompañaron los otros 26 que no son los fundadores, no nos acompañaron en el Consejo de Unidad porque ellos querían que fuera todo debajo de su sombrilla. Del aparato, claro. Aparatear. O sea, en definitiva, nosotros no presentábamos candidatos y era la última posibilidad que le dábamos al sistema con el Frente Amplio, la esperanza del programa del Frente Amplio, porque el programa del Frente Amplio del 71, no creo que no haya un oriental que lo rechace. Y que no piense que no se ha cumplido. Bueno, pero Marisa, tu trabajo no fue en vano. Gobierna el Frente Amplio. ¡Socorro! Gobierna, yo lo llamo el fraude amplio, ¿verdad? Para marcar la diferencia entre aquel Frente Amplio con aquellas bases programáticas, ¿te acordás de las 20 medidas de urgencia, ¿verdad? Que estaban previstas. Inclusive yo en el Twitter he comenzado un pequeño ciclo, le puse yo, dijo Astori, porque como tengo los libros de Astori... En el 84, brillante, porque mira, como lo sabe todo, brillante su trabajo contra el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, el libro es del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lo explica tan bien? Y lo explica tan bien como aplica de bien las políticas del Fondo Monetario actualmente. Por ¿verdad? eso, porque lo sabe, claro, es fuerte. Eso, ahora es amanuense. Amanuense, es peón del imperio, exactamente. A ver, Marisa, vamos por parte porque entramos justamente en un tema crucial, y es un tema crucial además en el que los enfoques pueden ser diferentes. Nosotros, y tú misma en este momento,
somos protagonistas de un fenómeno histórico que indudablemente ha sacudido a la humanidad. Y yo, tal vez en eso puedas discrepar conmigo, yo lo rotulo, lo califico de fracaso del socialismo real. La caída de la Unión Soviética, la implosión de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el desastre de lo que tiene que ver con los bloques que se habían generado en el este, el Pacto de Varsovia, el avance de la OTAN, inclusive a las puertas de la propia Rusia, ahora con Ucrania en un proceso... Se viene otra vez. Dejó al imperio, ¿verdad? Y cuando hablo del imperio no hablo de un país en particular, sino que hablo de las fuerzas... Del Club Bilderberg. Del Club Bilderberg, exactamente, del CFR, de los banqueros, de la oligarquía, aquella oligarquía que el acta fundacional del Frente Amplio decía que había que aniquilar, Sí, señor. y utilizaba el verbo aniquilar, Sí, es decir, señor. no andaba con paños Sí, tibios, señor. ¿verdad? Sí, señor. Bien, pero desde tu óptica, ¿cuál ha sido la consecuencia a nivel, ya no diría solamente el Uruguay, sino a nivel planetario, de lo que yo entiendo que ha sido el fracaso del socialismo real, y que tú no sé si compartes o no ese posicionamiento? Lo que pasa que ahora, en este momento, está tan universalizado. Yo describo el capitalismo como el humo. Se mete Ujú, por todo. ujú, Y creo en este momento que desde Siria, pasando por el bombardeo de Gaza y Cisjordania, Bolivia se está levantando ahora, ujú. Venezuela, es decir, para mí la bestia está herida. Está herida porque apareció, y ahí creo que también discrepamos, Hugo Chávez Frías. Y Hugo Chávez Frías tuvo, con perdón de los oyentes de esta hora, los dos cojones de decirle al imperio: acá no quiero más que el petróleo sea tuyo, es nuestro. Pero Y Chávez eso murió, es... Marisa. Ahí Pero está. Chávez murió y en quedó Maduro. Y en la Casa Blanca se dice una frase que yo leí también, porque yo leo como tú todo lo que puedo, se dice: no hay pueblo que soporte la pérdida de un gran líder. Y eso es así, porque el pueblo, el duelo de la pérdida de Chávez lo hace temblar. Y entonces vota mal, vota menos, pero vuelve a votar por el camino de Chávez. Pero Venezuela es otro tema. Sí, además... La cosa que yo lo veo como un Katrina que se viene. Bien, ¿qué es lo que ves que se viene? El capital, es decir, está. la influencia del hemisferio occidente y oriente, otra vez, sobre todo con los islamistas, que son millones, y que desde el 91 creo que fue cuando el FIS, eso pregúntaselo a Google, que te lo dice todo. Sí, sí, pero que... no- Cuando el FIS gana por 93% de votación democrática, y los matan a los dirigentes y los meten presos, y se termina la posibilidad de un poder islamista. Se termina. Quiere decir que el Marisa, cristianismo y el islamismo es otra cosa que está enfrentada. Pero, Marisa, a ver, sí, pero... De pronto los dos son capitales. Ahí había... ah. Pero no, a ver, no podemos exponer al islamismo como una suerte de alternativa, cuando en realidad es una fuerza de carácter teocrática, de carácter antidemocrática, De acuerdo, pero y procapitalista. Claro, pero tan enemiga de los mejores valores del ser humano como el capitalismo occidental. Completamente de acuerdo, pero yo sigo pensando en la autonomía de los pueblos. Cada cual que se arregle con su problema. No vayas tú, Occidente, a decirle al Islam que tiene que hacer. Porque de pronto la civilización del Islam tiene otro proceso que no es el de Occidente. Entonces a lo mejor demora en quitar el burka. Pero que lo quiten ellos. No se lo tengo por qué quitar yo, porque no es mi pueblo, ni es mi civilización. Entonces no te metas en la casa del vecino, y menos con los muertos tuyos, porque tú estás en un escritorio y los muertos son los hijos de tu pueblo. La tierra es tierra de imperios, y los imperios van por los recursos naturales.
Es lo que está ahora y por en lo tanto litigio. y por lo tanto la implosión y el fracaso del socialismo real nos ha llevado a guerras interimperialistas, como puede ser hoy el escenario de Ucrania, porque Brutal. a no identificar a Putin con ninguna corriente, fuerza que signifique liberación del sistema capitalista. Es otra vez Exactamente. Rusia y Estados Unidos. Es otra vez las fuerzas, el equilibrio Fuerzas de fuerzas. imperiales. Claro, Fuerzas imperiales. el equilibrio de fuerzas de ambos. Bien. Si concluimos entonces de que estamos ante... ¿Qué dos nosotros de hablar? Si concluimos que estamos ante un poder prácticamente indesafiable del sistema capitalista... ¿Qué hacemos? Y yo te pregunto lo siguiente: el fraude amplio, estos individuos que están gobernando este pequeño país, ¿por qué realizan una política totalmente diferente a las bases programáticas, fundacionales del Frente Amplio y adhieren, cual gerentes, a las políticas imperiales, fondomonetaristas? ¿Qué pasó con estos viejos? Que vos los conocés. ¿Qué pasó con estos viejos? Voy a aventurar una... No es una teoría, es un hecho. Hay una conducta y una ética intrínseca que se trae desde que uno desde que uno existe, desde que uno milita, desde que uno va preso o desde que uno pasa a otra tienda. Cuando salen en el 85 los presos, el fundador, ideólogo, doctrinario, ejemplo, que pasa más de 5 años cortando caña en el norte sin hablar, porque él nos enseñó lengua corta y oreja grande. Él nos enseñó. Que le falta una materia para recibirse de abogado, pero se va al norte, y después de 5 años, cuando los cañeros lo respetan, les dice: ¿saben que existe el dinero? Porque no sé si tú sabías que había cañeros que ignoraban que existía el dinero, cobraban con vales. Y ahí es cuando empieza la odisea heroica de crear UTA, de venir en la marcha a golpear la puerta de los montevideanos. ¿Te referís a Raúl Sendic? Por supuesto. Entonces, él mantiene desde niño el impulso, pero violento, de cumplir con el artiguismo, que es lo que lo seduce y lo que ve que no se ha cumplido. Y promete cumplir con el artiguismo, con el reglamento de tierras, con las instrucciones y todo. Cuando salen, discrepan con los compañeros que tienen ambiciones políticas. Y él no. Él dice: yo no tengo ambiciones políticas. Yo, así como hice la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas en el norte, quiero hacer un plan de justicia social de la tierra para que la trabaja. La tierra no se vende ni se hereda, la tierra se ocupa y se trabaja. Y dijo Artigas, ¿cómo fue que dijo Artigas? Que les daba y las trabajaba. Y sí, vale, ¿no? Muy bien. Siempre con el artiguismo, ¿no? Entonces dijo: quiero hacer un movimiento a nivel nacional como hice el del norte. UTA es el del norte y es el fundador. Y el MLN es el ideólogo fundador. Ojo, que algunas biografías de estos días dicen que conjuntamente. No, el ideólogo era él, el fundador era él. Y no, porque se precisa un líder, siempre se precisa. Cuando el líder se muere, como explican muy bien en la White House, o la Casa Blanca, no hay pueblo que aguante, o por lo menos demora mucho en reponerse de esa pérdida. Entonces los compañeros que agarran para el lado de la política discrepan con él, y él empieza a ser un utópico, un loco, un desoído y ninguneado. No hace 25 años que murió Sendic, que fue ayer. Hace 29 años que es desoído, porque en esos primeros años, incluyendo su hijo,
que hoy hace caudal del nombre de su padre, cosa que me indigna, para presentarse con Tabaré Vázquez, cosa que no sé quién era. Cuando yo lo voté, yo no sabía quién era. Yo voté el Frente Amplio con mis manos, con mis piernas, con mis ojos y con mi dinero, porque vine de España y me pagué el pasaje a votar. Con toda mi ilusión voté ese gobierno. 1 de mayo fuimos al Palacio Legislativo con todos los dirigentes, pero así estábamos todos absolutamente felices, nunca habíamos pensado llegar a la izquierda al gobierno tal y tal, con las banderas y qué sé yo. El 1 de mayo siguiente, que yo estaba en España, porque por otras razones, si algún día quieres que forma parte de mi biografía, me tuve que ir porque acá no podía trabajar. Estoy allá y veo un informativo 1 de mayo del año siguiente. El anterior habíamos estado con el Ñato, con el Pepe, con Tabaré, con todos en la plaza frente al Palacio. Estaba con Bush, estaba Tabaré en Estados Unidos. Digo, pero ¿cómo no está en el Uruguay? No comprendo nada. No estuvo más los 1 de mayo acá. Bueno, pero eso es otra dirección. Sendik no le interesa la política. Funda Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza en Montevideo. Y empieza a trabajar. Y tiene mucha gente. Y Marta Pasello publicó en Facebook en estos días unas fotos estupendas justamente de la fundación del Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza. Eso, para hacerla breve, porque nos quedan 5 minutos, eso va siendo desmembrado. Va siendo desmembrado por otros compañeros que de alguna manera están esperando a ver quién sube al poder. Y poder entre comillas, porque nosotros no queríamos poder. Me acuerdo, yo conocí a alguien que dijo, yo sentiría tanto honor si fuera representante no de 5.000, que son los que votan a los diputados, que los votamos y no sabemos la cara que tienen, y sin embargo la gente los vota, y ahí están cobrando con nuestros estipendios. Muy bien, que dijo, y que además es como debe ser. Yo no puedo cobrar. Para mí es un honor tan grande ser vocero de las necesidades de la gente, que pagaría o que me den un transporte y la nevera con alimentos. Pero esa persona no vive 10 segundos. Claro. Porque, ¿no? Claro. Esa es la utopía, esa es la gran utopía. Pero Sendik era loco. En el 86, en el 87, en el 88, era loco y fue Pero está su hijo ahora. Entonces, en ese momento su hijo, que discrepaba con su padre, tanto es así que yo tengo una pequeña anécdota, que hay testigos, porque todo lo que yo digo está documentado y todavía quedan testigos vivos, pocos, pero quedan testigos vivos. Terminé de leer porque yo como profesional leía siempre en el cementerio todos los últimos domingos de abril trabajos de Sendik. Y cuando termino, alguien me da un beso en la frente y me dice, qué bueno. Yo levanto los ojos y me doy cuenta que el que me está diciendo que bueno es el hijo. Y le digo, pero es que tú y tu papá no tienen nada que ver. Y él me contestó, no, cosa que me pareció muy honrada, porque efectivamente tanto no tenía que ver que en su momento él decía, sí, ya, en su momento él decía, no quiero que me digan Raúl Sendik, díganme Fernando, porque no quiero que me confundan con mi padre. Renegaba del padre, entonces. Sí, señor. Pero ahora se cambió el nombre. Pero ahora, ayer o hoy de mañana, escuché que dijo, y como dijo el viejo Sendik, nombra palabras del viejo Sendik, que el viejo Sendik se fue a París pidiendo, Raulito no vino porque no lo fue a despedir al padre. Y hoy cuando un periodista le pregunta, y él dice, sí, me hubiera gustado que no estuviéramos distanciados cuando murió. Eso fue en el 89, hace 25 años que murió Sendik. Pero él se metió con el 26 de marzo, 6 puntista, que era absolutamente contrario, que buscan el sillón, porque estos también quieren el sillón, y por eso es que están ahora ahí peleando con el taximetrista y el maestro. Vamos a la pausa, Marisa, y sí, al retorno seguimos un poquito haciendo historia del tema de... Bien, Federico, sabés que yo también estoy ahí con eso de... Bien, seguimos amigos, y yo quiero retomar
la conversación contigo, Marisa, en un punto para mí muy importante, y es la forma en que este muchacho, que ahora se hace llamar Raúl Sendic, cuyo nombre verdadero es Fernando. Sí, yo ya no puedo decirle su nombre, yo le digo Fernando Rodríguez, porque él se llama R. Fernando S. Rodríguez, que era el nombre de su Ahí mamá. está. Bien, tenemos entonces que él, por sus ambiciones... perdón, tenemos una comunicación de Sergio Lamana. Va a salir al aire. Que suene. Botón. Estamos en... Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Un minutito que tenemos a Sergio Lamana que quiere hacer aportes. Hola, hola. Hola. Sí. Ahí va. Bueno, Sergio, estás al aire. Hola, sí, vos sabés que no te oigo, no sé qué pasa. ¿No oís? Ahora sí, ahora sí. Bien, estás al aire, Sergio. Tú querías hacer un aporte. Y sobre todo la alegría que tengo de escuchar a esta compañera que no tengo el gusto de conocer. ¿Me oís? Sí, perfecto. Bueno, que no tengo el gusto de conocer, pero que refleja, viste, en su discurso, en su manera, la militancia sana, limpia, ¿verdad?, que se unió al MLN en aquella época, ¿no? Y la cuestión, viste, fundamental de Sendic, ¿no?, que se va al norte con gente que se alcoholizaba, como me contaban ellos mismos, que se peleaban a cuchillo por una parcelita de caña, y que finalmente con la acción de Sendic y juntándose retomaron su condición humana, y con su acción pusieron en el centro de la vida política del país el problema de la tierra, que era el problema de la estructura económica, que era el problema de la posible industrialización del país, y todo el mundo tuvo que pronunciarse sobre esa cuestión, desde la universidad, la Iglesia Católica, los sindicatos, ¿verdad?, que cuando venían los cañeros a Montevideo los rodeaban y le gritaban unidad, 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 como si los cañeros con su acción de algún modo rompieran esa unidad. ¿Me oyen? Sí, perfecto, seguí. No, ahí está, perfecto. Y quería hablar con respecto a Sendic, ¿verdad? Sendic contaba con gran sentimiento la ruptura con sus hijos. Es decir, los hijos inclusive le habían regalado un revólver para su defensa personal, y en el momento de la ruptura final, Sendic les tira el revólver sobre la mesa porque ni siquiera se quería llevar eso. ¿Por qué? Porque Sendic era un hombre de una personalidad profundamente ética, ¿verdad?, que entroncaba con los grandes personajes de nuestra historia de América, con Artigas, por supuesto, con Aparicio Saravia, con el Che. Es decir, eran hombres que podían haber perdido todas las batallas, pero que habían ganado hasta el final la gran batalla moral, ¿verdad?, que eran hombres íntegros, ¿no?, independientemente de que uno estuviera de acuerdo o en desacuerdo, ¿verdad?, con su propuesta política. Eran hombres que no buscaban de ningún modo beneficios personales. Y estos personajes que están ahora en el poder se encargaron de hacerle la guerra total a Sendic. Me contaba la compañera de Iñato Huidobro, por ejemplo, que tuvo que echarlo de la casa porque su monólogo constante, que se levantaba hasta que se acostaba, era un discurso contra Sendic, pero de lo peor, ¿verdad? Porque Sendic no había entregado. Y estos hombres sí entregaron, estos hombres sí colaboraron con la dictadura, ¿verdad? Y era la gran herida que tenían ellos, porque no podían de ningún modo compararse con la estatura de Sendic, ¿no? Sendic pensaba que los hombres que actuaran en política y que pertenecieran al MLN, porque también eso fue una batalla terrible dentro del MLN, en la que Sendic estaba de un lado y todos los otros del otro, tenían que ganar el salario de un obrero calificado, ¿verdad? Que todo el salario tenía que ir al movimiento, y el movimiento les pagaba un salario de obrero calificado. Ese principio es el que rige también para el sueldo de Sendic, que por supuesto, del Pepe, que por supuesto no le pagan un salario de obrero calificado, sino que le pagan un porcentaje muchísimo más grande, ¿no? Y que el Pepe lo capitaliza para su discurso marketinero, ¿verdad?, haciéndolo pasar como que es una caridad que le hace, cuando en realidad es un principio que se había establecido en el MLN, ¿no?, que
que Saravia, por ejemplo, que no lo quiso cumplir y terminó yéndose del MPP. Bueno, era de esas cosas que me alegra muchísimo, y me gustaría mucho que esta compañera, si conoce a Marta, que hable un poco, que creo que es la depositaria del testamento político de Sendik, y si pudiera hablar un poco de la muerte del Ronnie Escarcela, en el que el gran responsable es el Pepe Mujica, ¿verdad? Yo lo digo acá con mi nombre, ¿verdad? Él era una especie de Vichinchi en el MLN, que enviaba cédulas de muerte, ¿verdad?, a derecha y izquierda en el momento de la muerte de Sendik, para tratar de apropiarse de los pobres bienes, ¿verdad?, del movimiento por la tierra y contra la pobreza. Bueno, un abrazo grande y los dejo, y les agradezco mucho que me hubiesen dejado salir en este momento. Muy bien, Sergio, gracias por tu aporte. ¿Podíamos conocernos con el compañero? Bueno, sí, después vemos. Acá viene lo que acaba de nombrar él de este compañero que murió. Bien. Es historia de traiciones. Es historia de traiciones. Y nosotros precisamente abrimos el micrófono de nuestro espacio a históricos, ¿verdad? Como tú, Marisa Montana, y como Sergio Lamana, a través del teléfono, porque en nuestro discurso actual permanentemente está precisamente el concepto de traición. Y para demostrarle a la gente que no es una actitud de carácter estrictamente personal, subjetiva, sino que es una situación claramente objetiva, comprobable, ¿verdad? La transformación, la metamorfosis que experimentó no solamente el Movimiento de Liberación Nacional, sino fundamentalmente el Frente Amplio, convirtiéndose en el Fraude Amplio. Por eso valoramos mucho tu testimonio, ¿verdad, Marisa? Yo creo que no hay transformación de los hombres. Los hombres son así. Y los hombres que son honrados son quitados del medio. Los hombres son así, como te dije antes, cuando son personas, cuando caen presos o cuando están en una oficina pública y atienden a la gente con una sonrisa, o la atienden a la gente como si la gente estuviera ahí de favor. O sea, la ética que Sendik mantuvo toda su vida, no la tuvieron los compañeros. Nosotros ignorábamos cómo eran otros compañeros. No se puede estar transando con el enemigo en el club naval. No se puede, porque si yo juego un partido y te gano 22-0 y después hago un pacto contigo, porque además perdimos, pero perdimos porque estaba mal. Porque sí, porque perdió la Unión Soviética después de 70 años, pero estaba fallando, porque si no, no pierde, porque los pueblos reclaman, y llega un momento que los pueblos reclaman, y ahora otra vez está el problema, que es otro tema, porque el problema de los es otro tema más grande. Ahora estamos acá viendo que no se puede subir a un gobierno, entre comillas, progresista, perceptante, que no sé todo lo que quiere decir, el PP, todo eso, se puede subir con el mismo ministerio que tuvo la derecha toda la vida. Bueno, pero nosotros ahora... De finanzas. Pero Marisa, nosotros ahora tenemos... Perdón, hablamos de Astori y nos disgregamos. En el 84 él dijo todo lo que dijo contra el fondo. Y un día un periodista lúcido le dijo, pero usted que en el 84 puso esto, ahora, ¿y sabes lo que le contestó? Lo mismo que me contestó Sendik a mí cuando me dijo, yo no tengo nada que ver con mi padre. Él contestó, sí, he cambiado. Bueno, correcto. Entonces, estábamos hablando, el cambio implica entonces una transformación, como te cambió también Galeano, que acaba en la Bienal de Libros de Brasilia, acaba de escupir contra las venas abiertas de Latinoamérica y toda la conceptualización que implica ese libro de denuncia de las políticas imperialistas extractivistas. Sublevada estoy con entonces, estos viejos que ya están sintiendo la mortaja cerca, ¿verdad? En lugar de reivindicar valores, encarnan desvalores, el desvalor de la traición, y precisamente la invitación es para dejar palmariamente claro
que estamos hablando de viejos traidores, pero viejos traidores que tienen una historia de sangre. Porque este viejo Galeano, cuando era joven y escribió Las venas abiertas a Latinoamérica, fue un viejo manijero que llevó a la muerte a muchísimos y que produjo la muerte de la gente que estaba en el bando contrario. Al bando que quiere él hoy. Y en ese sentido, el capitalismo no tiene ideología. El capitalismo acepta con los brazos abiertos al facilitador traidor. Por eso ahora están llenos de homenaje. Por eso ahora ocupa las primeras planas de la prensa internacional. Por eso lo vienen a exhibir como quien exhibe a un sui generis. ¿Por qué? Porque se pasó al bando contrario. ¿Qué habría pensado García Márquez de esta defección de Galeano? No sé, yo lo que sé que también en esta misma defección está Benedetti, porque Benedetti murió siendo fraude amplista, se murió con el Frente Amplio, como se va a morir Galeano, con el fraude amplio. Ese es otro tema también. Para mí engloba todo, Ese es otro tema. ¿Y sabes qué? De todos modos, soy de los jóvenes que fueron víctimas de la manija. Yo soy de esa quinta, yo también tengo el techo cerca. Yo estoy cerca de los 80 años y supuesto. tengo el techo cerca. Y por eso estoy aquí. Porque no me invitaste tú. Yo fui a pedirte micrófono. Porque yo necesito, por mi propia condición y mi profesión, comunicarme, porque soy una comunicadora y porque a mí en el cuartel, durante todos los 5 meses que yo estuve en interrogatorio, entre otras cosas se me dijo... Porque yo no me llamo Marisa Montana. Yo fui procesada como María Luisa Gómez Ferreira, alias Tica, que era mi alias en la organización. Y entonces a ellos les sirvió, porque el hecho de que Marisa Montana, que era una persona popular, hubiera abrazado la causa del MLN, era contrario. Contraproducente. Entonces me dijeron, y yo me defendía por eso, yo decía, yo soy Marisa Montana, nunca más vas a agarrar un micrófono, me dijeron. Y se ha cumplido lo que me dijeron a mí en el 5º Artillería. Y para agarrar un micrófono yo tengo que ir a pedirle a Salles que me deje venir, porque el propio doctor Sartú llegó un momento que no me llevó más al programa, porque en la 36 también me sacaron para afuera, porque soy una profesional. Sí, correcto. Y lo que hay en los micrófonos en estos momentos no son profesionales formados, como fuimos formados nosotros, que desde la dicción hasta la información teníamos que saber, como dijo un locutor argentino, me disgrego, pero no me importa. No importa, sí. Dijo un locutor argentino hablando de la canonización del Papa, que hoy que lo del Papa es brutal, lo del Papa es brutal. Pero bueno, dijo el periodista, y fue una con la sangre del Papa, porque la salvó, porque es santo, porque la salvó, porque tuvo un aurisma cerebral, dijo, ¿lo escuchaste, Federico? Sí. Y yo dije aurisma, pero ¿cómo un locutor va a decir aneurisma? ¿Cómo? Cuando estás leyendo, y sos locutor profesional, y hay un error, lo tenés que corregir en el aire, porque y estoy mirando la televisión argentina, y entonces hay cosas que me vuela la bate de la falta de profesionalismo que tiene la gente con el micrófono. Y acá tengo a mi lado, del otro lado de la pecera, a Federico, que me manda a ver. Bien, bueno, Marisa, Pero mira, esto es un documento que me gustaría que supieras. Y esto lo dejo como última denuncia, y es muy gordo. Raúl Sendic dejó un legado para el Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza. Dejó tierras, pero como el Movimiento por la Tierra y contra la Pobreza no tenía personería jurídica, se lo dejó a 3 compañeros para que se lo pasaran al Movimiento por la Tierra. Una de esas compañeras es la viuda de ese compañero que mataron, que dijo Sergio Lamana. Porque él está diciendo, y yo quiero saber bien cómo es eso, lo está acusando a Mujica de ese crimen. Y a mí me interesaría mucho saber. Porque cuando yo vengo después de muchos años y dicen, vamos a vender balizas, y yo digo, ¿cómo vender? La consigna del Movimiento por la Tierra es, la tierra no se vende ni se hereda, se trabaja aquí. La tierra del Movimiento por la Tierra la están vendiendo. Sí, la estaban vendiendo. ¿Quién? La señora de Sendic, Xenia Aité, que anda saliendo ahora la cuñada casada con el hermano, venían a vender. Y nosotros, y yo los presioné tanto, que le dimos al tambero Zabalza una carta para que llevara a Suecia a Engler, para que Engler se la diera a Marta Barbasuli, que era la que estaba en propiedad
El BEBE dejó al Cholo, al Chacra, que el Chacra es un diputado del MPP, que no sé ni cómo se llama, y el Cholo González, que Rodríguez Belletti lo acaba de tirar para afuera, con una hija lisiada como tiene, que lo acaba de tirar para afuera de un terreno en Artigas. No, nos queda poquísimo. Vamos Pero esto es muy importante desde el punto de vista legal, pero porque acá se reconoce, esto se pide que se pongan para el Movimiento por la Tierra el legado de Sendik. Y el legado de Sendik sigue oculto. Y un compañero me dijo, no te metas con eso, Marisa, que es peligro de muerte. Bueno, muy bien. Pero te has metido, y te has metido desde la audición de estado de situación de los martes que que conduzco, y efectivamente estuviste por nuestro estudio, querías aludir todos estos temas, y con gusto te hemos invitado, para poner de manifiesto fenómenos históricos, ¿verdad?, importantes, relevantes, sobre todo para aquilatar cómo proceden los que están hoy en el gobierno y que en su momento fueron compañeros de Sendik. Pienso votar porque es obligación, y atravieso mi voto con la frase de siempre, por la tierra y con Sendik.